Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida al encendido en color púrpura de la fachada principal del Palacio Legislativo de San Lázaro, en conmemoración del Día Internacional de la Epilepsia. Nos acompañan en este acto el diputado Arturo Hernández Tapia, secretario de la Comisión de Salud. Diputado, muchas gracias por estar aquí. Nos acompaña también la diputada Cecilia Márquez Alcadef, integrante de la Comisión de Salud. Diputada, muchas gracias. Y la doctora Iris Martínez Juárez, neuróloga y epileptóloga, jefa de la Clínica de Epilepsia del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Muchas gracias, doctora. Agradecemos y destacamos también la presencia de nuestros invitados especiales, el doctor Salvador Martínez Medina, el doctor Jaime Ordóñez Granja y el doctor Carlos Castillo Rangel, estos dos últimos médicos neurocirujanos. Muchas gracias por su presencia, doctores. A continuación, escucharemos el mensaje de la diputada Cecilia Alcadef. ¿Sí es tan amable, diputada? Muchísimas gracias. Espérame por la bocina. Déjame hacerlo por acá. Buenas tardes a todos y es un placer, desde luego, a todos darles las buenas noches desde este edificio hermoso de la Cámara de Diputados. Y lo más importante es, cuando uno habla de un día, no es para festejarlo, sino para subrayar la importancia que tiene en la materia, y no para olvidar que todas y cada una de estas enfermedades tienen una grave afectación en el ser humano. El Día Internacional de la Epilepsia se estableció desde el 2015 y aproximadamente hay unos 6.5 millones de personas que padecen esta enfermedad. Hablar de la epilepsia es muy fácil, pero también hay que decirlo, es un punto donde la información es vital. La doctora decía que era importante empoderar a los pacientes. Yo digo que es importante empoderar a toda la sociedad. Y en la medida que tengamos la información adecuada, no estigmatizaremos a aquellos que padecen algo que no nos parece común o que en algún momento nos da miedo. La información retira el miedo y también nos permite adecuarnos y también atender a aquellos que padecen las enfermedades. Lo anterior, bueno, hay que decirlo, le agradecemos muchísimo al doctor que se preocupa por este tipo de padecimientos que gran parte de los mexicanos anteriormente relacionaban con algún tipo de demonio o algún tipo de afectación o hechizo, cuando es una enfermedad del sistema neuronal central y que afecta gravemente a los pacientes. Por eso es importante contar con el tratamiento adecuado, por eso es importante contar con la información, pero lo más importante es que hagamos conciencia que los días especiales para una enfermedad, en este caso la epilepsia, es para recordar y hablar del tema. Yo le agradezco mucho al doctor y lo dejo en el uso de la voz. Adelante, doctor. Muy amable, con permiso. Gracias. Respetable audiencia, muy buenas noches. Pues yo soy el diputado Arturo Hernández Tapia, soy médico de profesión, soy secretario, ¿verdad?, de la Comisión de Salud de esta honorable legislatura. Y más que hablar de la enfermedad, yo quiero dar mi testimonio. Yo soy padre de un joven de 31 años de edad que tiene epilepsia, y una epilepsia refractaria, es una epilepsia de difícil control, resistente a los medicamentos, y me pareció oportuno pues el día para tratar pues de contribuir a esta conmemoración dando ese testimonio. Afortunadamente la vida
nos ha dado en la familia la oportunidad, la solvencia necesaria para darle pues la mejor atención posible a nuestro hijo. Él se llama Juan Alfonso. Él inició sus crisis convulsivas a los 3 meses de nacido. De inmediato pues acudimos a la Ciudad de México, al Hospital Infantil de México, donde le diagnosticaron síndrome de West. Es un tipo de epilepsia de estos pequeñitos, y desde entonces inició su tratamiento. Creemos que fue oportuno, tuvimos la posibilidad de comprar los medicamentos que en su momento los neurólogos de este hospital nos sugirieron, y seguimos ahí su manejo hasta los 18 años de edad, cuando nos lo dieron de alta, pues para que se atendiera en un hospital para adultos, ¿verdad? Ahí tuve la fortuna en el Instituto Nacional de Neurología de conocer a nuestra invitada especial, la doctora Iris Martínez Juárez, que está aquí con nosotros, que nos honra con su presencia, y pues me di cuenta de su humanismo, de su capacidad y la importancia que tiene esta institución para la atención de epilepsia y otras enfermedades neurológicas. Y por eso pues la ocasión fue propicia para invitarla a que nos transmitiera en esta oportunidad la experiencia vivida al frente de esta clínica de epilepsia. Repito, vuelvo pues a mi tema, ¿verdad? Juan Alfonso pues sigue hasta la fecha con tratamiento anticonvulsivo. No ha sido posible controlarlo del todo, pero gracias al apoyo recibido de la doctora Iris y de su equipo de trabajo, mantiene una vida más o menos estable. Es una enfermedad que no se le desea como ninguna enfermedad a nadie, ¿verdad? Y me pongo a pensar en estas personas, también padres o madres de familia de niños con epilepsia, con dificultades económicas, con situaciones difíciles, y que además de ello pues traigan el estigma de la sociedad, ¿verdad? De que la gente vea mal a sus hijos, que los vea como bichos raros, y que lejos de brindarles el apoyo y la solidaridad necesaria, pues los alejen de la sociedad. Y celebro pues la oportunidad y esta convocatoria que nos hace la Organización Mundial de la Salud, y en el caso de México el Instituto Nacional de Neurología, para sumarnos a este esfuerzo, para tratar de hacer visible esta enfermedad, para que podamos también nosotros solidarizarnos, hacer comunidad con estas personas que son padres o madres de niños con epilepsia, con los propios pacientes, para que su vida pues no sea difícil, ¿verdad? De por sí ya es difícil por la patología, y que podamos nosotros hacer llevadera su estancia, su vida en esta sociedad. En días pasados me enteré que nuestra amiga secretaria técnica de la Comisión de Salud también padeció este problema, pero afortunadamente, gracias a la ciencia, ella les va a narrar una experiencia diferente a la de mi hijo Juan Alfonso. Por favor, Rebeca. Muy buenas noches. Pues efectivamente, cuando yo cumplí 19 años, era una chica muy inquieta y tuve un accidente, y ese accidente pues me causó problemas que a la larga repercutieron en epilepsia. Estuve en tratamiento aproximadamente 3 años, en el que tomaba Ribotril, Topamax y Epivale R, y después de los 3 años me pudieron dar de alta, y hasta la fecha, o sea, los 22 años fue mi última crisis, y hasta la fecha que tengo hoy 35 años, puedo decir que no tengo ningún ataque epiléptico. La verdad es que la ciencia ha hecho cosas maravillosas. Al principio fue muy complicado porque seguían los ataques epilépticos, pero bueno, por fortuna llegué con un doctor que me supo dar los medicamentos adecuados, y lo quiero reconocer, el doctor Juan Carlos Pérez García, quien pues por fortuna siguió mi caso, y que hoy puedo decirlo claramente, que existen estos testimonios de personas que hoy tenemos una vida plena,
que podemos decir que dejamos atrás estos episodios, pero que efectivamente, como bien lo refieren, era muy complicado cuando te dan los ataques epilépticos, y me acuerdo que uno de ellos fue en la universidad, y tus compañeros no saben qué hacer, y te ven tan raro, y de repente no saben si acercarse, ¿no? Muchos se cuestionan si te drogabas, o sea, porque esas son las cuestiones que a veces pueden parecer tan absurdas, pero a eso te enfrentas, ¿no? Que seguro le dio ataque epiléptico porque se drogaba o había hecho cosas excesivas en una etapa muy temprana, cosa que no es así, ¿no? Que bueno, hay miles de factores, pero sí hay que romper muchos paradigmas, pero sobre todo lo que hoy hacía referencia la diputada Ceci es muy importante. Necesitamos empoderar a pacientes, pero también a la sociedad, hacernos sensibles, visibilizar, que en todas las enfermedades hay que ser empáticos, pero lo más importante, aprender a construir una sociedad solidaria, una sociedad donde no haya pues esta otredad, donde no nos veamos como el otro raro, sino nos veamos como el otro que que podemos ser nosotros los que estemos en esta situación o la gente a la que queremos. Esa es a grandes rasgos mi experiencia, y pues agradezco muchísimo a las personas que nos invitaron, pero sobre todo que hagamos conciencia de que la epilepsia no es una enfermedad aislada, que les puede dar a cualquier persona a cualquier edad, y que pues lo más importante de todo esto siempre es contar con expertos, acudir a expertos, pero lo que hoy decía es una enfermedad además de todo muy cara, que entonces es importante que sigamos impulsando desde cada una de nuestras trincheras un apoyo solidario. Por eso digo que es importante el tema solidario, porque es una enfermedad verdaderamente costosa, y les impresionaría saber la población impresionante que hay en este país padeciendo ese tipo de enfermedades, que muchas veces no es atendida a tiempo y que termina de verdad socavando y deteriorando la vida de las personas. Pues muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, maestra Rebeca. Siguiendo el orden del día de este evento, cedo el uso de la palabra a la doctora Iris Martínez Juárez. Si es tan gentil, doctora Martínez. Gracias. Buenas noches. Soy la doctora Iris Martínez. Bienvenidos. Agradezco a la Cámara de Diputados y en particular al diputado Juan Hernández Tapia la invitación para participar en este evento. Agradezco a Juan Alfonso y a su familia que estemos reunidos hoy en este día tan importante. Mi agradecimiento también a todos los pacientes con epilepsia, a sus familiares y sus cuidadores que han sido parte importante de mi crecimiento personal y profesional. Sin ustedes tampoco esto sería posible. Como se ha mencionado, el segundo lunes de febrero desde el 2015 se hace conciencia de la epilepsia. Nosotros efectivamente no celebramos la epilepsia, hacemos conciencia de esta enfermedad y por eso se convoca en el Día Internacional. Y estas acciones que se van a llevar a cabo justamente este año, su objetivo fue acabar con el estigma, mejorar el acceso al tratamiento de las personas con epilepsia, reducir la carga de los trastornos neurológicos, que esto nos lleva a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen estas condiciones, sus cuidadores y su familia. Vamos a definir qué es el estigma. Lo que estamos viendo es que no hay estigma en epilepsia. El estigma es el conjunto de las actitudes y creencias desfavorables que desacreditan o rechazan a una persona o a un grupo por lo que los consideramos diferentes. El estigma tiene importantes consecuencias sobre el modo en que los individuos se perciben a sí mismos, porque en este proceso devalúa a las personas. Una buena noticia en epilepsia, siempre decimos, la buena noticia es que el 70% de las personas que la padecen, si toman 1, 2 o 3 fármacos anticrisis, van a estar libres de crisis, van a estar controlados y van a poder vivir una vida sin crisis. Sin embargo, hasta 1/3 de las personas con epilepsia van a seguir con crisis epilépticas a lo largo de su vida, lo que va a conllevar en algunos de estos casos a una discapacidad que es visible. Ellos y sus familias, sus cuidadores también, pueden llegar a sufrir de un estigma, como nos mencionaba el doctor Tapia, que te observan, que te miran, que a veces te piden que tu familiar guarde silencio, pero tu familiar no puede guardar silencio porque ni siquiera sabe leer o sabe escribir o comprende las palabras que les estás diciendo. Y muchos de nosotros, cuando nos preguntan, ¿tú tienes estigma en epilepsia o tú eres una persona que discrimina? Pues seguramente decimos que no. Pero les invito a que consideremos esta pequeña reflexión muy honesta de introspección.
¿Qué pensaríamos, qué pensarías si nos dijeran que una persona que acabamos de conocer vive con epilepsia, como en el caso de Rebeca, ¿no? Rebeca, todos la saludamos. Bueno, ella es una persona que vivió con epilepsia. ¿Qué haríamos si supiéramos que el profesor o la profesora de nuestros hijos tiene epilepsia? Posiblemente lo sea. ¿Y eso qué te causaría? Si no tienes estigma, reflexionemos al respecto. ¿Qué apertura tendríamos para aceptar en algún trabajo a una persona, conductor de transporte público, que tiene epilepsia? ¿Tú aceptarías subirte a ese transporte público? Si tú no tienes estigma, ¿aceptarías subirte a un avión donde tu piloto tiene epilepsia, pero está bien medicado, bien tratado y pertenece al 70% de personas sin la enfermedad? ¿Qué harías si tú vas en el transporte público y alguien de repente tiene una crisis epiléptica? ¿Cómo te sentirías hacia esa persona? ¿Qué actitud tomarías hacia esa persona? ¿No sería de estigma si nosotros realmente decimos que no tenemos estigma? ¿Qué sentiríamos de presenciar una crisis? ¿Qué sentiríamos si alguien de nuestros seres queridos de manera súbita inicia con una crisis epiléptica? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para encarar el estigma en epilepsia? Todos los días, y en particular en el Día Internacional, es la oportunidad para crear conciencia sobre la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? ¿Cómo se puede tratar? ¿Y qué se necesita para brindar apoyo a todas las personas que lo necesitan? Tratemos de disminuir el estigma en esta enfermedad. Sobre el color púrpura en epilepsia, la pequeña, ya no tan pequeña, ya es una adolescente, Cassidy Megan, ella es residente de Ontario, en Canadá. Ella creó la idea del Día Púrpura en 2008. ¿Por qué hizo esto Cassidy? Fue motivada por sus propias luchas con la epilepsia. Y el color púrpura es porque la flor de la lavanda le recordaba a Cassidy la soledad que viven algunas personas que tienen epilepsia, por eso eligió el color púrpura. Y es todo un movimiento el Día Púrpura. Su objetivo entonces de Cassidy, ella es una vocera de la epilepsia, es lograr que las personas hablen sobre la enfermedad, que venzan este estigma y que permitan que los demás entiendan que la epilepsia en algunos casos la podemos ver, pero en algunos casos es una enfermedad que es invisible. Es un esfuerzo el que hizo ella para disipar los mitos y que estemos informados de que las personas con epilepsia pueden llevar una vida normal y sobre todo que no están solos. Este es un día para todos, sin importar dónde nos encontremos, sin importar qué tan pequeño sea el grupo o qué tan grande sea un área, sin importar si se enfoca en la parte médica o en la parte social de la enfermedad. Todo movimiento aporta. Cada año las personas se unen para resaltar los problemas que enfrentan las personas con epilepsia, sus familias y cuidadores. Y esa es la razón por la que estamos todos aquí. Dicho lo anterior, no me queda más que invitarlos a que juntos encendamos una luz púrpura y luchemos contra el estigma en epilepsia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Martínez Juárez. De esta forma, damos paso al encendido de la fachada principal de la Cámara de Diputados, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Epilepsia, por lo que le solicitamos al diputado Arturo Hernández Tapia, secretario de la Comisión de Salud, así como a la diputada Cecilia Márquez Alcadef e invitados que hoy nos acompañan, realicen el encendido oficial a la cuenta de 3. 1, 2, 3. La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Salud, agradece su asistencia y participación en este acto. Por su atención, muchas gracias y muy buenas noches.